peligrosos. Pero lamentablemente no les podemos ver de que es peligroso en el sentido de que estamos viendo muchas cosas en la calle como violencia, como problemas políticos. Betío, mucho gusto en verte, qué bueno que viniste, saludo. Hemos visto demasiado, pero ese es el día a día de nuestra nación. Ya vemos problemas políticos, vemos problemas climáticos, pero cuando digo que es un tiempo muy peligroso es porque todo esto es una pantalla para lo que el enemigo realmente está metiendo dentro de la iglesia de Guatemala. Digo Guatemala porque es el país donde vivo, pero obviamente esto está sucediendo a nivel general. Pero el enemigo muy sutilmente está utilizando los distractores que están pasando actualmente para poder introducir todo lo que él desea introducir y desequilibrar a la iglesia, porque no estarán ustedes en desacuerdo conmigo que el Señor viene pronto. ¿Están convencidos de que el Señor viene pronto? No sabemos cuándo, pero ya viene. Entonces, voy a pedir que inclinen su rostro ahí, digan: Padre, en el nombre de Jesús, todo estorbo, toda cosa que impida que esta palabra llegue a los corazones, a las mentes, Señor, pueda ser quitado de nuestro camino, y en el nombre de Jesús que la palabra tuya fluya a través mía, Señor, y llegue a los corazones como tú la diste en su momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, inicialmente la iglesia está entrando en un momento donde se está convirtiendo en una moda. El cristianismo se está volviendo moda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo se los puedo decir de testimonio. Tengo un compañero de trabajo que antes de iniciar nuestras labores diarias pone su bocina Bluetooth en su teléfono, y cuando ustedes miran empieza a sonar música cristiana, música antigüita, música moderna, música no muy moderna, y empieza a sonar. Y después de su playlist, viene ya música un poquito más movidona, ¿va? Vienen rancheras, viene bachata, viene reggae, y es lo mismo. O si no empieza una, de ahí viene la cristiana, de ahí viene la otra. Dentro de sus mismos estados, ustedes miran versículos bíblicos. Él no profesa la creencia de nosotros, pero déjenme decirles que si no hubiera sido por él en una oportunidad cuando habló con otro compañero que sí era de la creencia de nosotros, que no estaba, por decirlo así, congregándose y todo, decide ir a un retiro cristiano y se reconcilia con el Señor, y cuando regresa de sus vacaciones habla del gran cambio que Dios hizo. Hoy en día, bueno, él está empezando a tener un cambio, pero dejó de tomar, dejó de fumar, está más amoroso con su esposa, está reconstruyendo su hogar nuevamente, y no fue gracias a un cristiano. Fue gracias a que esta persona le dijo: mira, el Espíritu Santo te está llamando a estar en ese lugar y debes de ir. Y ahora el que te está cambiando, le dijo, es el Espíritu Santo. Cuando sintas el poder del Espíritu Santo, como yo lo he sentido, le dijo, y yo me quedé. Pero el Señor me trae a recordar esto que yo he venido oyendo de él, y yo le soy sincero, él está metido en todas las directivas de su creencia. Él está en una organización de matrimonios, él está en una organización de catequesis, él está en una organización, está metido, mire, su WhatsApp está repleto de grupos de la iglesia a la que él asiste, pero él tiene otro tipo de vida, pues. Pero gracias a lo que él ha profesado dentro del lugar de la palabra que ha llevado, muchos han reflexionado y cambiado sus caminos. Y yo me he quedado así. Yo recién entré a trabajar cuando yo empecé a ver todo esto, y el Señor me llevaba a decir: mira, el evangelio se ha vuelto tanto de moda que ahora cualquiera lo va a agarrar. Y les estoy diciendo, no para mal, ha tenido efecto, porque la palabra de Dios no va a regresar vacía. Pero se ha vuelto de tanto efecto que ahora cualquiera agarra la palabra sin tener un arrepentimiento genuino y la empieza a usar. Cualquiera agarra la música cristiana, la pone en su casa, pero no siente la unción de Dios meneando sus vidas, sino ya se vuelve como un playlist para las personas. Y peligrosamente esto se está volviendo tanto de moda
que ya no está teniendo el Señor a través de su espíritu, a través de su palabra, el efecto que debe tener. Hoy, persona que no tiene un verso bíblico y lo publica en su estado, no se respeta, dice. Porque ya es de las mañanas. Bendecida mañana, que el Señor ilumine sus corazones, y ponen un salmo. Pero más cristiano que Ronaldo, ¿verdad? No hay un cambio. Y eso peligrosamente ha estado sucediendo en el tiempo que estamos viviendo, porque no solo es para allá, sino ha venido de regreso. Ahí está lo peligroso. El mundo ha traído esa influencia dentro de la iglesia, y la iglesia ha dejado de tener ciertas cosas que como iglesia debería de tener, por dejar que el mundo influya dentro de la iglesia. Y eso es lo que el Señor me decía, porque está bien que el mundo cristiano esté influenciando en el mundo, pero debe de haber un efecto. No debe ser solo parte, como un adorno. Digamos, por ejemplo, ustedes tienen el agua pura en su casa, y todo el mundo tiene agua pura en su casa, pero es para nutrirse, para hidratarse. Los doctores no me dejarán mentir. Algunos no tienen agua de adorno. Bueno, los que tengan alguna fuente en su casa, ¿va? Pero obviamente el agua también sirve para nutrirse. El cristianismo debe tener un efecto en el mundo, pero no debe de ser solo el adorno. Debe de haber un efecto, y eso es lo que no está pasando. No está habiendo un efecto directo en el mundo. Y la iglesia lamentablemente está empezando a tener efectos del mundo dentro del cristianismo. Una de las cosas que el Señor me llevaba a recapacitar en este tiempo es que durante este tiempo que el profeta Pablo nos ha venido dando el mensaje a las 7 iglesias, ha venido resonando dos palabras importantes en este mensaje. Pero me llama la atención que en el mensaje que ha dado a las 7 iglesias, solo 6 realmente están mal. Esmirna, sí, Esmirna, no le recrimina del todo, solo le dice: levántate, sé perseverante y soporta, porque lo que viene para ti es duro en 10 días. Y si logras sobresalir, te vas a dar, voy a dar un reconocimiento a lo que pase. O sea, te voy a derramar más de mi gloria en ti. Lo estoy parafraseando. Porque dice: yo conozco que dentro de tu casa hay judíos que dicen ser judíos y no lo son, pero no le recrimina de que los está soportando, de que los está apoyando. Les dice: yo sé también de las pruebas que has pasado, pero no le dice: tengo algo en contra tuya. Entonces a Esmirna no le reclama. Son 6 iglesias las que sí tienen mucho que reclamársele. Que hay pecado, que hay egoísmo, que hay egocentrismo, que hay esto. Bueno, ya lo hemos visto conforme el profeta Pablo lo ha venido predicando. Y 6 es el número del hombre, para los que han conocido el asunto de la numerología, pero también 6 significa incompleto. También significa inconcluso. Y el mensaje que Dios trae hoy para nosotros es que la humanidad está empezando, la iglesia está empezando a tener un tiempo donde se está volviendo una iglesia incompleta, donde la iglesia no ha completado su santidad ante el Señor y está empezando a tener una degradación. Entonces, durante este mensaje me dice el Señor que 2 palabras son claves las que hay para nosotros: arrepiéntete y obedece. Y dentro de la obediencia, dice el Señor, regresa, vuélvete, toma la identidad que tenías que me agradaba. Son los 6 mensajes que le da a las iglesias. Y esto es lo que el Señor me decía. 6 veces he venido diciendo a la iglesia que debe de arrepentirse y obedecer. Porque lo que viene es un tiempo donde voy a necesitar que deje de ser incompleta para ser completa. ¿Me está entendiendo? Bueno, la iglesia se ha dejado envolver en todo, en la música, en la discipulación, en las prédicas, incluso en la forma en la que se están manejando las iglesias. Ha cambiado totalmente. Y algunos dirán: ay, qué religioso el hermano, qué recto y qué cuadrado. No.
Ok, yo respeto todo lo que las demás iglesias están agarrando, pero sutilmente muchas iglesias han caído en solo tener una imagen y no tener una organización como el Señor demanda en la iglesia. Pero esto, como les dije, ya lo hemos visto. El primer parámetro que el Señor ponía en mi corazón que debía de hablar era que mi iglesia debe recordar quién es en realidad. Y eso me lleva a 2 de Pedro 2, 9 y 10. Si alguno tiene ahí en su Biblia, ábrala. Ya hemos conocido este mensaje, ya hemos conocido este verso, pero debemos de verlo. Cuando lo tengan pueden decir amén. Yo lo tengo copiado aquí dentro de mi tablet, así que lo voy a leer. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois, ¿qué dice primero? Repita conmigo, linaje, vamos otra vez, mas vosotros sois real sacerdocio, por ahí oigo rumores, se lo voy a leer nuevamente, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo les soy sincero, yo tuve una lucha fuerte cuando el Señor me llevó a dar este mensaje, porque dije, Señor, mucho de lo que voy a hablar hoy, este peloncito todavía le falta alcanzarlo. ¿Y tú quieres que yo lo hable? Y les soy sincero, durante el día que empecé a orar y recapacitar, empecé a leer otros. Yo tengo, normalmente cuando se me viene algo a la mente, yo lo escribo en un archivo Word, lo guardo en mi computadora y bueno, a veces se convierte en una prédica y empecé a ver, ¿va? Quiero ver, esta podría ser la verdadera alabanza y y el Señor no, vuelve, Señor, pero vuelve, necesito que des este mensaje. Y yo, bueno, voy a ver este y ¡trac! Se me apaga la computadora. Yo, no se vale, desde los cielos cualquier chasquido tuyo y se me apaga todo el sistema, no seas así. Y el Señor me dice, y entonces abriendo la palabra me lleva a Juan 4:37 en su parte B cuando dice, recuerda Byron que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo necesito que siembres lo que te voy a decir y el que quiera recoger para cosechar es el que se va a ir. Y en su momento tú vas a cosechar, pero hoy quiero que siembres. Entonces, bajo este parámetro, lo que voy a decir a continuación, les pido por favor que lo tomemos y que lo atesoremos en nuestro corazón, porque lo que Dios me manda a decir es que no somos personas portando una religión, somos embajadores de un reino que gobierna sobre este mundo. En el Salmo, vamos a Salmos 103, en el verso 19, dice, se los voy a leer si quieren ahí lo anotan, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nosotros hoy por hoy estamos siendo demandados a ser representantes del reino. Y como representantes del reino, nosotros debemos de tener un carácter de embajadores de reino. Un embajador que no conoce la cultura de su país, le soy sincero, no va a durar mucho tiempo como embajador. Cuando alguien es enviado a otro país para representar a su país, esta persona conoce hasta qué tipo de piedras se manejan en su país, porque tiene que dar a conocer a su país, tiene que abrirle puertas a su país, tiene que hacer convenios internacionales acerca de su país y tiene en algún momento que tratar de influenciar en el país que es representante para que se le puedan abrir las puertas de comercio a su país. Esto es en lo natural. Nosotros como embajadores del reino hemos sido llamados a ser influenciables en el mundo en el que estamos, no a ser influenciados por la cultura en la cual somos embajadores. Yo me recuerdo que una vez conocimos conocimos a uno de los representantes de la Embajada de Israel y cuando él llegó ese día a dar una conferencia al lugar donde yo estaba, era un congreso, él tenía todas las costumbres judías. Él no hizo nada de lo que nosotros hacíamos. Para sentarse tenía una forma de sentarse distinta.
Para hablar tenía una forma de hablar distinta, incluso para pararse, para vestirse. Yo les soy sincero, yo hasta me quise poner un suéter porque iba tan íntegro en su forma de vestir que me dio vergüenza ir con los harapos que iba ese día. Y eso que yo iba vestido formal. Pero me llamó la atención de que él no dejó de ser judío, israelita, en ningún momento con tal de congraciarse con nosotros los guatemaltecos. Él mantuvo la integridad de su cultura. ¿Ya? Nosotros oramos y él mantuvo su reverencia, pero no dejó de ser quien era. Y cuando nos habló, y eso que él era un judío mesiánico, muchas de sus costumbres se dieron bien marcadas ese día ahí, pero no quiero ahondar mucho en el asunto. Lo que quiero decirles es que respetó a cabalidad lo que su nación representaba para él y a través de él lo que se representaba. Nosotros hemos sido llamados el día de hoy a ser representantes del reino y a conocer por cabalidad a quién estamos representando. Y hemos descuidado mucho eso. Quiero yo que vayamos a entender lo siguiente que les voy a decir. Voy a hablar de esto porque es el medio donde yo me estoy moviendo actualmente, pero esto no solo se está dando en este medio, sino se está dando también en otros lugares. Una de las cosas en las cuales el mundo está influenciando en nosotros es mucho también a través de la música y dirá, ya sé de qué va a hablar, sí, pero voy a hablar concerniente a lo que es el ministerio donde yo me estoy moviendo, es el área, más bien dicho, donde yo me estoy moviendo. En el aspecto de la música se está metiendo demasiado mucho un mercadeo, una corriente que genera dinero, que genera ventas, que genera una imagen publicitaria, pero realmente dentro de la música no está sucediendo una influencia de parte del cristianismo. Se ha dicho que si la música no es de una forma específica, no va a haber presencia de Dios. Sí. Si no estamos a luces apagadas, y disculpe que lo voy a decir, yo también he ministrado en eso, pero si no estamos a luces apagadas, con música romántica, que estemos adorando de cachetío, no hay presencia. Sí, eso está sucediendo hoy por hoy. Se nos olvida que en el Salmo 51 David dice, hazme oír gozo para que estos huesos se regeneren. Quiere decir que la presencia de Dios no se va a menear en un solo parámetro. Se va a menear en varios, con alegría, con serenidad, a veces con reflexión. Pero la música que hoy se está metiendo en este mundo ha influenciado tanto que tiene que tocar el alma, pero no la toca para una regeneración, no la toca para una meditación. No estoy hablando por todos, hay gente que es tocada con esa música, pero la mayoría de veces solo se está buscando que toque el alma para generar compra, para generar venta. Se le está enseñando a los músicos que si no tocan X, Y corriente, no son músicos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que el músico se tiene que preparar, tiene que estudiar, no lo estoy en contra. Pero el músico tiene que saber que el músico en sí no es un ministerio bíblico. Ay, es baterista. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé y por eso sé que el día que a mí se me entienden las manos de aquí, no se termina mi vida como servicio al Señor. Porque si me faltan las manos, yo le alabo con mi boca. Si me falta la boca, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, es que ya me fui con él. Bueno, la canción no dice así, ¿verdad? Pero una de las cosas es que según Efesios 4:11, solo hay 5 ministerios que se mueven en este tiempo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero los músicos de hoy han sido enviados hacia un mundo, los músicos cristianos de hoy han sido enviados a un mundo en el cual no se les dice que deben de saber que antes de llegar a ser músicos deben tener conocimiento de la palabra y deben de descubrir a qué han sido llamados. ¿A qué ha sido llamado Eric? ¿A ser pastor? ¿Verdad? Otro músico que yo conocí fue llamado a ser evangelista. La música es solo un instrumento, no es un ministerio. Es solo una herramienta para poder dar a conocer la voluntad, la palabra de Dios y para ministrar al pueblo de Dios a través de lo que el Espíritu indica. Y lo que está pasando en este tiempo es que no se está viendo nada de eso. Yo tuve un pastor que me decía que antes de yo ministrar en algún lado, primero tenía que pasar por una escuela bíblica. Hermano, el profeta Pablo no me dejará mentir, hermano Víctor Hugo Cuevas era muy estricto
A nosotros como pastor nos decía, antes de que te subas allá arriba, yo quiero ver que pases el discipulado de 1 año. Y pasé 1 año discipulándome. Ensayaba y todo, pero no tenía mayor representatividad hasta que no pasara el examen que él hacía. Y les soy sincero, ese señor era cruel. Ese pastor era cruel. Pero sin embargo, su crueldad me sirvió a sobrevivir todos los años que vinieron después. O sea, su instrucción fue tal que me ayudó mucho a entender. Y déjenme decirles que lamentablemente estamos siendo influenciados en esto. Y debemos de tener cuidado. David aprendió a tocar música y algunos miran, pero ¿y entonces dónde me dejas a David? Oiga, mucho cuidado. David era músico porque aprendió de su familia a usar la música como un factor para estar en los campos. Pero ¿cuál era la verdadera profesión de David? Pastor. ¿Qué fue lo que hizo a David derrotar a Goliat? ¿El entrenamiento como músico o el entrenamiento como pastor? Sí, si David hubiera dicho, yo he tocado miles de acordes, sé miles de escalas y por el nombre de Dios voy a ir a derrotar a este gigante, ay Dios, lo hubieran agarrado como que era chinche, hubiera tronado. No, él dijo, yo he enfrentado leones, he enfrentado osos, les he quebrado el cuello. Ese entrenamiento fue el que lo llevó a derrotar a Goliat. No fue el entrenamiento de ser músico. Lo que te va a hacer salir adelante en este tiempo como músico, en este caso, en mi caso, los que somos adoradores, no va a ser el entrenamiento de músico, va a ser el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de quién es Dios. Y en este tiempo debemos de tener cuidado porque si no estamos siendo guiados por la palabra de Dios para lo que estamos haciendo en la iglesia, en la música, estamos siendo simplemente instrumentos o marionetas de lo que se viene. Y voy a pasar esto porque no es ese el tema que estoy hablando, no es eso a lo que quiero llegar. Pero algunos me dirán, bueno hermano, entonces yo por eso mejor ministro a la antigüita, ¿verdad? Como decía un hermano, como decía el coro, a la antigüita. Y eso no es bueno tampoco. Y el Señor me decía, diles que recuerden lo que dice Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En la versión del lenguaje sencillo dice, Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve a la vista hacia atrás, los surcos le salen torcidos. Entonces, hoy por hoy se está instruyendo a la gente o se está mal instruyendo a la gente porque nosotros hemos limitado nuestras vidas a lo que hay en la tierra para poder usarlo. Pero no nos atrevemos a creer que Dios tiene recursos ilimitados para usarlos en el servicio. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No nos hemos atrevido, no se enseña que nos atrevamos a ir a las recámaras del Señor para ser instruidos. Yo me recuerdo que una vez, se lo contaba a mi esposa, una vez me topé con un adorador de Costa Rica y dice que el Señor le reveló, estaba en una visión, un tiempo de adoración y el Señor le revela una gran habitación inmensa, lo más inmenso que ustedes puedan imaginarse. Y esa habitación estaba llena de muchos libros más o menos de este grueso. De aquellos libros de que si usted no tiene la costumbre de él, dicen tienes que leerlo, dicen bueno, de aquí a 4 años vení porque ya lo terminé. Y algunos que dicen, en 2 semanas se va. Esos libros estaban completamente empolvados, pero estaban en muchas, eran miles y miles de libros. Y él le pregunta al Señor, bueno Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo muestras? ¿Sabes qué es esto? Le dice, sí. Estos son libros con alabanzas que yo en algún momento quisiera que mi pueblo cantara, pero nadie se ha atrevido a abrir la puerta a esta recámara. La inspiración aquí está, pero nadie ha querido venir porque solo reciclan. Esperan a que su artista favorito, porque para mí son artistas, ni siquiera son salmistas, vuelva a sacar una nueva serie de coros, jalan un coro de ahí, lo agregan a su lista y van renovando y mientras tanto toda mi inspiración está siendo empolvada. Nadie se atreve a entrar a mis recámaras. ¿Por qué? Porque en mis recámaras, aquí accesas en santidad, aquí accesas en oración,
Aquí accesas si ayunas para sosegar tu carne. Si aquí accesas en obediencia. Aquí accesas en fe. Porque por fe me agrada y lo dejo entrar. La obediencia es una puerta, el arrepentimiento también, pero nadie quiere hacerlo. Hoy a todos se les está enseñando que no importa cómo estés viviendo, media vez toques, vente. No importa que te estés divorciando o engañando a tu mujer, media vez seas profesional y hayas sido llamado cristiano, ven y ministra. Eso es lo que está pasando. Mi esposa está de testigo que yo me he peleado con mucha gente por decirle, ten cuidado a quién está subiendo. Porque ¿sabes lo que pasa aquí? Quien no viene en santidad termina más enfermo. Muchos han muerto y no es mentira. Y no estoy hablando por asuntos del COVID, muerto espiritualmente. Porque han ministrado mal. Créame que la presencia de Dios no es fácil ministrarla. A veces yo, el pastor profeta Pablo no me dejará mentir, a veces la presencia baja y hay un dolor de hombros que se siente después de ministrar. Yo a veces algo así, porque me duele tanto los hombros. O sea, me siento alegre, me siento feliz, pero la presencia de Dios es tal que a veces el cuerpo siente eso. Y quien no venga, por lo menos arrepentido y orado, imagínense ustedes cómo sale, cómo termina. Bueno, no es el mensaje. Ya voy pasando al siguiente punto. Debemos de entender también que Jehová da la sabiduría y de su boca proceden los conocimientos y la inteligencia, según Proverbios 2:6, para reforzar lo que les vengo diciendo. Estamos en un tiempo donde se ha descuidado todo esto. Todo esto ya lo hemos visto. Y por lo tanto Dios hoy dice, necesitamos arrepentirnos y obedecer. El arrepentimiento es una de las claves importantes, porque decía Pablo que constantemente debemos de estar presentando nuestros cuerpos en sacrificio puro y santo, agradable a Dios, es porque nosotros constantemente vamos a estar cometiendo errores. Y debemos de reconocer nuestra condición humana, nuestra condición que hoy no es perfecta, pero sin embargo, si reconocemos y nos humillamos ante el Señor nos exalta, nos levanta. Eso quiere decir, nos levanta y nos ayuda a seguir adelante. En Hechos 3:19 dice, así que este es el mandato, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debemos de arrepentirnos y convertirnos. El convertirse y el arrepentirse, según este verso, es un acto voluntario, no es un acto que Dios lo provoca. Porque nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios. Nosotros debemos de arrepentirnos. Nosotros debemos de convertirnos. ¿Qué quiere decir conversión? Salir de un estado, dejar el estado ahí y convertirse, valga la redundancia, en otro estado distinto. Dejar de ser quienes somos y tirar todo argumento que nos ayudaba en este lugar y agarrar nuevos argumentos y ser prácticamente alguien nuevo, nuevito de paquete, con garantía de 10 años y con garantía de que no voy a fallar durante un buen tiempo. Ese es ser convertido, ¿verdad? No sé si me está entendiendo hasta el momento. Bueno. En 2 Corintios 7:14, que todo el mundo hemos oído esto, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se arrepintiere de mis malos caminos, ¿qué dice después? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es importante. Nosotros debemos de sanar nuestra tierra, Guatemala. Porque se ha hablado que de Guatemala saldrá el último remanente para Centroamérica que cambiará el mundo. Hay una profecía acerca de nuestro país. Y nosotros somos embajadores de este reino que debe de provocar que esa profecía llegue a cumplirse. Debemos de ser instrumentos. Hoy me temblaban un poco las rodillas en lo que hablaba el profeta Pablo, porque una de las cosas es que debemos de ser portadores de la palabra de Dios. Y no solo dentro de la iglesia. Y eso es algo que también está sucediendo. Se está enfrascando a la iglesia solo en sus clubes sociales y no estamos saliendo hacia afuera. Y mientras tanto, otros están saliendo afuera y los están llevando a una doctrina errada. Bien,
La obediencia a Dios es importante. Ya con esto voy terminando. La obediencia a Dios es importante. Que me obedezcan es importante. Es una clave antes de presentar sacrificio a Dios. ¿Estás tú en obediencia antes de presentar sacrificio a Dios? ¿Estás tú en obediencia antes de traer a Dios tus ofrendas? ¿Estás tú en obediencia antes de honrar a otros en el nombre de Dios? ¿Estás tú en obediencia antes de considerarte embajador de Dios? Como decía el profeta Pablo, no me responda, pero pregúntese. ¿Por qué? Vamos a Primera de Samuel 15:22 y ahorita sí quiero yo que si quieren lo buscan. He estado leyendo las piezas, los versos yo aquí rápido, pero ahora sí, si quieren vamos a Primera de Samuel 15:22. Y perdón, cuando lo tengan digan amén, por favor. Okay. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué estaba pasando aquí? Samuel había sido mandado a raer de raíz Saúl había sido enviado a raer de raíz al enemigo, incluyendo bebés, mujeres embarazadas, niños, niñas, todo, incluso hasta los animales. Pero él dijo, no, me voy a quedar con mi comisión, va. Y decidió regresar con vacas, con oro, con todo. Y el Señor le dice, lamento haberlo elegido. Ve y dile que no estoy contento con lo que hizo. Y sucede esto. Le dice, Dios te mandó y que eres presentar sacrificio cuando no has obedecido. Es más importante obedecer que presentar sacrificio. Por eso David decía en el Salmo 51, el sacrificio a Dios es el corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es un corazón obediente. Sí, porque dice, tú no aceptas sacrificios y yo te daría sacrificios. Pero realmente lo que estás aceptando tú en tu trono es un corazón contrito y humillado. A alguien que realmente reconozca que es mejor obedecer antes de presentar sacrificio. Bueno, ya voy terminando. No sé si me queda. ¿Sí? ¿Todavía tengo tiempo? Oye, 5, 10, 15, 20, 25, vigilia. Ok. Nosotros como iglesia tenemos que recuperar esa relación con Dios. Nosotros tenemos que ser una iglesia que obedezca, que a través del arrepentimiento y la obediencia recupere esa relación con Dios que Adán perdió en el Edén. ¿Cuál era la relación de Adán con Dios en el Edén? Dice, caminaba Adán con Dios. Si yo, vení, ayúdame. Si yo camino con Eric así, a la par, de cuachis, ¿qué es lo que pasa? Yo siento en algún momento si se bañó o no se bañó. Si se echó desodorante o pachuli, no sé. Si estaba usando moco de gorila o no lo está usando. Oigo sus pensamientos, oigo su respirar, oigo todo lo que él me dice y él, por obvias razones, también de regreso. No crean que él también siente si yo me bañé, no me bañé, etcétera. Eso es lo que pasaba con Adán y Dios. Adán sentía la sustancia, la gloria de Dios y podía escuchar los pensamientos de Dios, lo que a Dios le inquietaba, las instrucciones de Dios. Créame que en ese tiempo donde Adán estuvo con Dios, Dios le dijo todo lo que sucedía en la tierra, cómo sojuzgarla, cómo gobernarla, cómo llamarle a los animales, cómo podía él sembrar mejor los alimentos. Incluso me atrevo a decir que Adán en algún momento llegó a conocer cosas que nosotros no conocemos del reino de Dios. Pero sin embargo, él perdió todo eso por la desobediencia. Tuvo que ser cubierto con una piel de cordero
pero tuvo que ser echado del Edén porque ya esa condición ya no soportaba la gloria pura de Dios. Jesucristo vino a morir por nosotros, a ser ese cordero que cubre nuestra vergüenza para restablecer la relación con Dios que se había perdido en el Edén. Y nosotros debemos hoy por hoy estar tan cerca de Dios, llamados a estar tan cerca de Dios, de escuchar su corazón, de escuchar su fragancia, de escuchar su gloria, de escuchar de escuchar sus pensamientos y lo que Él desea. ¿Por qué? Porque lo que se viene en este tiempo es una visitación de parte de Dios a su país, a su nación, a su mundo. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados para poder decir, Dios quiere restablecer tu vida en los negocios, Dios quiere restablecer tu salud, Dios quiere restablecer en algún momento la relación matrimonial que no se ha podido restablecer. ¿Y sabes por qué? Hoy voy a orar y en menos de 24 horas las cosas se van a restablecer. Porque hemos sido llamados no solo a una iglesia de hablar, hemos sido llamados a ser una iglesia que tenga el poder de sanar, de levantar muertos, de sanar heridos. Que algo va a atentar contra nosotros y nada va a pasar. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo y Jesucristo deja un parámetro establecido. Y podemos ir a Marcos 16, 17, 18 y cuando lo tengan me pueden decir amén. Y esto ya es lo último que les hablo. ¿Ya lo tienen? Ok. Este es el principio que Jesucristo deja en la tierra cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios, pero esa manifestación que espera es esto, un poder que va más allá de palabras. Cuando yo recibí este verso, me lleva el espíritu a la escena donde Moisés se enfrenta al faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, y tira la vara en el suelo y la vara se convierte en serpiente, y el faraón le dice, ¿con eso me estás queriendo mostrar poder? Y llama a sus hechiceros, les dice, muéstrenle, el patojo ahí cree que me va a... Muéstrenle. Y vienen ellos y tiran sus varas y se convierten en serpientes. Una igualación del poder que Dios en algún momento estaba mostrando en ese momento sucedía en el pueblo de Egipto. Por eso me hago creer que muchos de los israelitas que iban en la caravana desearon muchas veces regresar a Egipto porque lo mismo que estaban viendo suceder dentro del campamento se miraba en Egipto, solo que de diferente poder. Pero lo que sucede con Moisés es que la serpiente de Moisés se come a las otras serpientes diciendo, el Dios que está conmigo es más fuerte. Hoy en día hay gente que está haciendo milagros, hoy en día hay gente que está sanando enfermos, pero que no es hijo de Dios. Entonces nosotros hemos sido llamados y estamos entrando a una puerta donde la iglesia tiene que mostrar el poder de Dios, pero no lo va a mostrar hasta que no sea empoderada, hasta que no se arrepienta, hasta que no obedezca, hasta que no se ponga la identidad de reino, hasta que no nos pongamos la identidad de reino, la identidad de embajadores, hasta que no salgamos a las calles y digámosle, Señor, dime dónde voy, a quién le hablo, por quién oro. Oremos, metámonos a buscar a Dios. Dice que si buscare mi rostro, dice, yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Porque el Señor ya viene. Y como embajadores debemos de limpiar la tierra, debemos de preparar el camino para que la gloria de Dios sea vista en este lugar. Y hemos sido llamados a eso, porque el Señor ya viene. ¿Sí? El Señor ya viene. No sabemos cuándo, pero cuando un presidente, yo me recuerdo todavía, y eso ya es lo último, se los prometo, cuando vino una vez el presidente de Estados Unidos a Guatemala, me recuerdo de que agarraron toda la 10ª Avenida
y la cerraron totalmente y pusieron vallas en toda la 10ª Avenida, desde el aeropuerto hasta el Palacio Nacional. Yo me recuerdo que todavía me moví en Transmetro en ese entonces y me pareció raro ver toda la 10ª Avenida con vallas y dije, va a haber competencia, carrera, me voy a bajar y voy a ir a ver la carrera. Cuando yo me bajé, en mi incredulidad, y quise entrar a una de las avenidas, me para un policía y dice, ¿a dónde vas? Voy a ver allá, ¿qué es lo que va a pasar allá? Pues yo pensé que carrera. No, me dijo, aquí no puedes pasar. Ya barrimos, ya limpiamos, ya cerramos. Muchas gentes en sus casas ya fuera alertada que no debe salir en este rato porque viene el presidente de Estados Unidos. Y la caravana va a pasar por toda esa avenida limpia directo hasta el palacio. Y tenemos que tener cerrado un radio de 2 cuadras a la redonda por toda la trayectoria para que el presidente tenga libertad de pasar. Pero todo esto fue una comitiva mandada una semana anterior para ponerse de acuerdo con la policía municipal, con las autoridades y todo, para preparar el camino por el cual el presidente de Estados Unidos iba a ir e iba a regresar. Nosotros hemos sido llamados para preparar el camino del Señor, para abrir las puertas al conocimiento de la gloria de Dios, para demostrar el poder del Señor que viene a gobernar sobre nuestras vidas, para hacer un cambio en Guatemala, porque de Guatemala saldrá mucha gente diciendo, yo conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor me decía, diles Zacarías 2:10, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo sobre Guatemala y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Apago mi tablet. El Señor me dio este mensaje y a mí me ha confrontado. Desde ya hace un tiempo atrás me ha estado levantando en las madrugadas a orar y me ha revelado muchas cosas de mí. Y me ha dicho, entrégame esto, entrégame esto, entrégame esto, entrégame esto. Y en las madrugadas me ha dicho, ora por esto, ora por lo otro. Mucha gente va a ser inquieta en la madrugada. Cuando aceptes este reto, mucha gente va a ser inquieta en las madrugadas. Yo les soy sincero, una vez le pedí al Señor, empiézame a despertar. Y les soy sincero, 4 en punto en la mañana yo me levantaba al baño corriendo. Pero así que ya casi me hacía. Y por bastantes días yo salía a la madrugada y le decía, mamá, fíjate, mis exámenes médicos, si no estaba malo del azúcar, si no estaba malo los riñones, perfecto, me decía el doctor, tranquilo, estás bien. Y un día prendiendo la radio, prendiendo la televisión, estaba una prédica de Dante Gebel y me dice el Señor, no cambies, solo escucha. Y Dante dice que cuando él le pidió al Señor que en las mañanas se levantara a orar de madrugada, porque era difícil levantarse, el Señor le empezó a poner ganas de ir al baño. Y me dice el Señor, eso es lo que estoy haciendo contigo, solo así te levantas tú. Le soy sincero, a mí solo así me levantan. Puede haber temblores, puede haber relajos, puede haber gente haciendo bulla en la calle, quebrándose, a mí no me levantan. Por eso dicen que mi hija Alejandra se parece mucho a mí. A nosotros nada nos levanta, solo si necesitamos ir al baño. Y entendí y empecé entonces a levantarme en las madrugadas a orar. Y bueno, de ahí en adelante, pues a veces en las madrugadas, tipo 3 de la mañana, cuando ya, porque sabemos, la mayoría saben que las 3 de la mañana es un portal entre el día anterior y el día siguiente. Es un momento, si ustedes se han levantado a las 3 de la mañana, es un momento donde hay mucho silencio, no hay bulla. Y ese es el portal para la siguiente etapa del día. Y a veces el Señor me ha levantado en esa madrugada a cerrar puertas, a clamar por protección, a clamar por provisión y también en algún momento a clamar porque el Señor cambie en mí cosas que deben cambiar. Les soy sincero, cuando acepten ustedes el reto, si se levantan en la mañana urgentes al baño, antes de hacerse exámenes médicos, empiezan a preguntar al Señor si quieren que empiecen a orar temprano en madrugada. Pongámonos en pies. Vamos a orarle al Señor. Ok. Este mensaje me lo dio el Señor para nosotros porque
el Señor ha prometido que esta iglesia será un faro para muchos que tienen ministerio y para otros que se les activará el ministerio. Pero tienen que ser aferrados a Dios, a su palabra. Tienen que ser aferrados a Dios, dependientes de Dios. Que si ustedes se salen del árbol de vida, que su rama se seque, que entendan que eso puede pasar. Porque cuanto más se aferren a Dios, más fruto van a dar. Cuanto más conozcamos la palabra de Dios, más vamos a entender. Por eso sucede esto. Y Dios dijo. Dios lo dijo y por eso está sucediendo. Yo me recuerdo que una vez me enfermé, pero así no me hallaban qué tenía. Y el Señor me dijo: empieza a proclamar mi palabra. Por sus llagas fuiste sanado. El Señor es mi pastor. Yo soy sincero, mi esposa es testigo. En ese tiempo yo tenía una caja que parecía farmacia. Si yo hubiera sacado las medicinas a una estantería, yo les prometo que armo una farmacia. Y el Señor me dice: ten fe, déjalas, tíralas. A través de un pastor que en ese entonces yo fui con él a pedir un consejo, y me dice: que el Señor te indique qué vas a hacer. Yo siento que solo te voy a decir algo. El Señor te ha inquietado a orar, pregúntale qué tienes que hacer. Y el Señor me dice: tira a la basura todas esas cosas y confía en que yo te voy a sanar. Y me lleva a la palabra, empieza a leer la palabra, mira todo lo que mi Hijo Jesucristo hizo en la tierra, y empieza a creer que ese mismo poder está obrando en ti. Y le soy sincero, salí de esa etapa. No fue inmediato, tuve un proceso de aprendizaje, pero salí victorioso en el nombre del Señor. Mucha gente va a ser retada, pero debe de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y obedezca lo que Dios le diga. No le ponga peros, o lo obedezca. Si Dios le dice: haz esto, hazlo. Si Dios te dice: es tiempo de que te arrepientas y pide perdón por esto y esto y eso, Señor, pero si yo no lo he hecho, hazlo, porque yo vi que lo hiciste. Háganlo. A eso nos está llamando el Señor, para que volvamos a ver la gloria de Dios y nos acerquemos a Él. Amén. Levantemos nuestras manos y digamos: Padre, en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, venimos ante tu trono. Primero a arrepentirnos, Señor. Arrepentirnos, Señor, porque sabemos que podemos fallar.